me encanta que me tengan miedo. O esta otra. Fui muy reprimida. Me liberé. Uf, Son frases que suenan, ¿eh? Vamos, a una declaración de guerra casi, a un manifiesto personal. totalmente. Y pertenecen a una de las personalidades más polémicas, más divisivas y sin duda más poderosas de la televisión argentina actual. Janina Latorre. Sin ninguna duda. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis muy completo de su figura, que está basado en la transcripción de un programa que la estudia a fondo. La misión es entender todo el arco. El recorrido completo. Exacto. Cómo una persona que empieza en el ojo público como la mujer de un futbolista se transforma en la panelista, lo que aquí llamaríamos una tertuliana vaya, Sí, para entendernos. pues en la tertuliana más influyente y temida del medio. A ver, vamos a desgranar esto. Al mirar su personaje público, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Pues mira, lo primero que salta a la vista es una dualidad. Una dualidad fascinante. ¿En qué sentido? Por un lado tienes a la polemista pura. Una figura que parece que prospera en el conflicto, que lo busca, que lo disfruta. Sí. Pero por otro lado, y esto para mí es la clave, su mayor fortaleza, según insisten las fuentes, es la credibilidad. ¿La credibilidad? Qué curioso. Sí, se llega a decir que un golpe a su credibilidad sería una grieta complicada en todo su imperio mediático. De hecho, ella misma lo ha convertido en su eslogan, una frase muy argentina. ¿Cuál? Tengo data, es buena y es posta. Posta. Entiendo que ese posta es el equivalente a nuestro de verdad, o va en serio, ¿no? Para dejar claro que lo que cuenta no son rumores. Exactamente, eso sello de calidad. Y esa combinación, esa mezcla de una capacidad casi ilimitada para la confrontación con un acceso privilegiado a información, esa es la base de su poder. Aro, no es solo opinión. No, es opinión con munición. Es que eso es lo interesante, porque no es la carrera de alguien que salió de la Facultad de Periodismo con ese plan en la cabeza. Para nada. El material que tenemos apunta a que su llegada a los medios fue casi accidental, un descubrimiento casi. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues la historia empieza mucho, mucho antes. Y en un rol completamente distinto. A ver. El de acompañante de su marido, el exfutbolista Diego Latorre, que es una figura muy conocida allí. Las fuentes mencionan vídeos de su boda, donde se la ve con un perfil mucho más bajo, casi tímida. O sea, nada que ver con Aura. Nada que ver. Ella misma ha contado cómo, con los años, los roles en la pareja se invirtieron. Pero el punto de inflexión, el momento cero, por así decirlo, ocurre en su círculo social. Entre amigos. Sí. La periodista Cristina Pérez, que es una de las presentadoras de informativos más respetadas de Argentina, se da cuenta en reuniones de amigos de su potencial. O sea que la descubre en su hábitat natural, sin cámaras delante. Justo. La escucha en una conversación en la playa, en Punta del Este, analizando la actualidad con un estilo muy directo, muy vehemente, y ve que ahí hay algo. Ve al personaje. Ve al personaje que hoy triunfa, pero en estado puro. Y es Cristina Pérez quien la convence y en 2011 le da su primera oportunidad, una columna en su programa de radio. Y de la radio a la tele, que parece el salto natural. ¿Cómo se produce? Va poco a poco. Empieza a aparecer como invitada, con papeles pequeños, en programas como Implacables, o en un formato con Viviana Canosa que ella misma recuerda como un desastre. Vaya. Pero el verdadero catalizador de su carrera en televisión tiene nombre y apellido: Ángel de Brito. Hay que detenerse aquí, porque para quien nos escucha desde España, Ángel de Brito no es un nombre cualquiera en Argentina. No. Es, por así decirlo, el rey Midas del formato, el presentador y productor más influyente del periodismo del corazón. Sin duda, es la figura central. Y de Brito la ve, la ficha primero como invitada para su programa de entonces, BDB. Ajá. Y cuando crea Los Ángeles de la Mañana, más conocido como LAM, la quiere sí o sí. Y no la quiere como una más. Ah, no. No. Desde el primer día le da un lugar preponderante en el panel. LAM se convierte en el programa de referencia, en el epicentro de la actualidad del corazón. Y ella es su estrella. Espera un momento, porque aquí hay un giro de guión que no me esperaba. El análisis destaca que no solo se consolida en el formato de la Crónica Rosa. No, para nada. Mencionan una colaboración que le da un impulso tremendo y la saca de esa casilla. Su trabajo con Jorge Lanata. Efectivamente. Eso es como pasar de jugar en segunda división a que te fiche un equipo de Champions. Es una analogía perfecta. Jorge Lanata es otro peso pesado.
pero de una liga completamente distinta. Es uno de los periodistas de investigación y actualidad política más importantes de Argentina. Claro, otro nivel. Que él la fiche para su programa de radio, que es el de mayor audiencia del país, le otorga un sello de legitimidad que el mundo del espectáculo no le daba. Sale del barro, como dicen las fuentes. Exacto. Pasa del barro de la farándula a un espacio de Kitov, de prestigio periodístico. ¿Y qué hacía exactamente con la nata? Pues según el análisis, a la nata le fascinaba su perfil y la lleva para hacer su speech de los famosos. Un speech. Sí, un resumen ácido y con información propia de la actualidad del espectáculo. Estuvo 1 o 2 años y parece que tuvo que dejarlo porque los horarios eran incompatibles con LAM. Entiendo. Pero esa etapa fue absolutamente crucial. Cimentó su imagen como alguien que no solo opina, sino que tiene información fiable. Y esa credibilidad, imagino, se puso a prueba de la forma más brutal posible poco después. Claro, porque es que es imposible analizar su carrera sin hablar del momento que lo cambia todo. El escándalo público por la infidelidad de su marido. Sí. Normalmente algo así hunde la carrera de una persona o como mínimo la relega a un papel de víctima. En su caso, Ocurrió justo lo contrario. eso sugieren las fuentes. Es quizá la clave de bóveda de toda su construcción mediática. El material lo describe como el momento en que tuvo que enfrentar y bancar las balas, una expresión muy argentina. Bancar las balas, que vendría a ser como aguantar el chaparrón, ¿no? Soportar la presión sin venirse abajo. Exacto, pero con un matiz de resistencia activa. Y eso hizo. Lejos de esconderse que habría sido la reacción natural, La más lógica, sí. gestionó la mayor crisis de su vida personal de forma totalmente pública. Y profesional. Se menciona cómo decenas de periodistas la perseguían a la salida de los ensayos del Bailando, que es el Mira quién baila, de allí. Una presión tremenda, pero la idea de capitalizar la crisis es lo que es fascinante. No se trata solo de no esconderse, sino de convertirlo en un arma profesional. Y las fuentes detallan cómo lo hizo exactamente. El análisis sugiere que lo hizo al controlar la narrativa desde el minuto 1. ¿Cómo? En lugar de ser la esposa engañada a la que otros entrevistan, ella usó su propia plataforma, su silla en LAM, para contar su versión de los hechos. Se convirtió en la cronista de su propio drama. Justo. Y eso le dio un poder inmenso, porque marcó los tiempos, decidió qué se contaba y qué no. Fue una jugada mediática de manual, pero ejecutada con una frialdad y un pragmatismo que sorprendió a todo el mundo. Es que hay que pararse a pensar en lo que eso significa. La presión mediática y emocional en un momento así debe de ser asfixiante. Imagínate. Y lo que para cualquier persona sería el peor momento de su vida, ella, bueno, según lo que estamos analizando, lo convierte en la piedra angular de su carrera pública. Es una capacidad de resiliencia o de pragmatismo casi temible. Y ese episodio también reconfiguró sus alianzas y sus enemistades, claro. ¿Ah, sí? Sí, las fuentes detallan conflictos enormes con otros periodistas. Se habla de una pelea muy dura con una colega, Débora D'Amato, y sobre todo del tenso episodio de la entrevista que su marido, Diego, concede a Jorge Rial. Otro nombre clave, Jorge Rial y su programa Intrusos eran la competencia directa, el gran rival histórico de Ángel de Brito y LAM. Exacto. Dos modelos distintos de entender el espectáculo. Y la fuente detalla la cocina, el detrás de las cámaras de esa entrevista, que es fascinante. Cuenta. Aparentemente, justo antes de salir al aire, el equipo de Rial le dice a Diego Latorre que no lo bien preparado para las preguntas, que se va a quebrar en directo. Madre mía. Esto genera un conflicto interno brutal, versiones encontradas, y acaba distanciando a demás colegas del medio. Muestra la enorme tensión que se jugó en ese momento tan personal y a la vez tan público. Entonces, si tuviéramos que destilar todo esto, ¿cuáles serían los pilares de su éxito mediático? Podríamos identificar, yo diría que 4 pilares fundamentales. A ver. El primero, una independencia económica que le da, en la práctica, impunidad. Ella misma lo dice, si no me pagan bien, me quedo en mi casa. O sea, no necesita el trabajo para vivir. Exacto. Y eso le da una libertad para arriesgar y para ser implacable, que otros no tienen. ¿Entendido? ¿El segundo? Su habilidad innata para el conflicto. Lo que para otros es un desgaste emocional y profesional, para ella parece ser su ecosistema natural. Vive en él. Tercero, su red de contactos. Al moverse en círculos sociales de mucho poder adquisitivo y fama, tiene acceso a información de primera mano. Y cuarto, La alianza con De Brito. las alianzas estratégicas, principalmente es así.
La que forjó con Ángel de Brito, que entendió su potencial y le dio la plataforma perfecta. Claro, pero espera un segundo. Mencionas la independencia económica y el acceso a contactos como dos pilares distintos. Pero, ¿no son en realidad un círculo que se retroalimenta? Explícate. Quiero decir, su poder para generar conflicto no viene precisamente porque sus contactos le aseguran información que nadie más tiene. Ya te sigo. Y su situación económica la blinda de las consecuencias de usar esa información. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Es un círculo virtuoso o vicioso, según quien lo mire, que se retroalimenta. Su estatus social le da acceso a la data. Ajá. Esa data le da poder y relevancia en los medios. Y ese poder mediático, combinado con su independencia económica, le permite ser implacable. Lo que a su vez refuerza su marca personal. Y la hace indispensable para los programas que viven del conflicto y de las exclusivas. Es un sistema perfecto. Y a todo esto hay que sumarle una personalidad arrolladora. Las fuentes la describen como súper graciosa, alguien a quien no le importa nada, ¿Sí? y que ha sido la generadora de los grandes temas del día en el mundo del espectáculo argentino durante años. Ha tenido enfrentamientos durísimos con lo que allí llaman vacas sagradas. Figuras intocables. Eso, figuras como Graciela Alfano o Moria Kazan, a las que muy pocos se atrevían a contestar. Exacto. Y esa audacia, ese atrevimiento para desafiar las jerarquías establecidas del medio, es una parte fundamental de la marca Janina Latorre. No respeta tótems. Y esa es una de las razones de su éxito. Sin duda. La fuente lo resume todo en una frase final que es muy gráfica. Es el titular perfecto para esta historia. ¿Cuál es? El viaje de ama de casa a figura de la tele. Un viaje que al parecer está lejos de haber terminado. De ama de casa a figura central de la televisión. Un recorrido que, visto así, está marcado por la audacia, por el manejo de la información y sobre todo por esa increíble capacidad para convertir una crisis personal en un trampolín profesional. Lo que dibujan las fuentes es el perfil de alguien que entiende que en la era de la hiperexposición mediática, la gestión de la propia vida. Incluso de tu propia vulnerabilidad. Exacto. Incluso de la propia vulnerabilidad puede convertirse en la más poderosa de las herramientas para consolidar una posición de poder en la esfera pública. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Que es muy interesante. La trayectoria que hemos analizado, que va desde las conversaciones privadas hasta el centro del debate mediático nacional, plantea una pregunta muy interesante sobre el periodismo de espectáculos actual. Y quizás sobre los medios en general, diría yo. También, ¿es más importante tener la información o ser el protagonista de la información?